Adelante, tenemos a Kevin Omar, buenas. Lo pasa contigo. Santiago, mantén tu micrófono cerrado, Santiago. Ahora sí, Kevin, adelante. Yo sinceramente no vengo a debatir, realmente no sé qué podríamos debatir porque supongo que nosotros también nos consideraríamos unitarios. Lo único que me llamó la atención de los encabezados que tiene detrás en su fondo de Déjenme, pantalla lo voy a poner ahí. Déjenme. es ¿qué piensan ustedes de Arrio? ¿Cómo consideran a Arrio? Arrio era lo más o menos hoy en día. La pregunta es usted es de lo que creía Arrio repítame. Es decir, Kevin Omar, ¿verdad? ¿en qué concepto tienen a Arrio ustedes? Arrio, pues Arrio, la creencia de Arrio es lo que posiblemente lo que más se acercaría hoy a la creencia de Arrio es la creencia de los testigos de Jehová. Porque este Arrio lo que creía realmente en un solo Dios y creía que Jesús sí había preexistido, pero que Dios lo había creado, que había creado como a alguien para ayudarle o algo así más o menos es lo que creía Arrio. Y eso más que todo es lo que creen los testigos de Jehová. Y los adventistas también tienen más o menos la misma creencia. La más que los adventistas sí son trinitarios. Adelante. Ok, entonces, ¿ustedes no lo consideran como alguien que tenía la razón en su época o algo así? Yo no le puedo decir que tenía la razón en su época porque Arrio también estaba en contra de la escritura con sus propios argumentos. Porque en la Biblia nadie puede leer que Jesucristo haya sido un ángel. No está eso en la Biblia. Ok. Sí sabe Y la creencia de Arrio, básicamente, ¿verdad? ¿Usted conoce ¿mandé? la creencia de Arrio? Mira, yo, ¿Usted yo, yo conoce sé que no hay mucho que se pueda Ajá. estudiar de Arrio. He leído, no sé cuánto realmente exista, he leído solamente una carta supuestamente escrita por él. Sé que Constantino mandó a quemar la mayor parte de sus escritos, entonces es muy difícil como descifrar realmente lo que él creía. Este, y bueno, a mí lo que me pareció interesante al leer eso fue que pareciera que había muchísima más gente que creía en lo que él creía en esa época de la que la historia oficial Sí, quiere hacerlo ver. sí. Lo seguía, la creencia de Arrio era más cercana a la creencia bíblica que la Trinidad, porque en el tiempo de Arrio lo erradican porque él era uno de ellos, era un sacerdote, uno de ellos, de los padres de la iglesia. Pero realmente Arrio también tenía problemas porque no, él dijo, estas son las palabras que Arrio dijo, acá tengo lo que se dijo, lo que se dice de él, que él dice, el Hijo Jesús no existía eternamente, sino que fue creado por Dios antes de todo lo demás. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. Los adventistas, por otro lado, creen que Jesucristo existía, pero que no fue creado. Eso creen los adventistas. Pero Arrio, eso era lo que creía. Por eso los testigos de Jehová se les llama arrianos. Y mucha gente, a nosotros los unitarios, arriano, pero porque la persona es ignorante, no conoce la doctrina unitaria bíblica, que es la doctrina apostólica, ¿verdad? Históricamente, digamos, ¿dónde veríamos ejemplos de lo que ustedes predican? Es decir, la postura, ¿dónde podríamos encontrarla en En la textos? Biblia directamente, por ejemplo en Juan 17:3, ¿Qué dice? dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, Jesucristo lo tenía claro, que el único Dios verdadero es el Padre. Y luego Pablo en 1 Corintios 8:6 dijo, hablando, cuando Pablo estaba hablando, dice, en cuanto a las comidas sacrificadas a ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Eso te dice en 1 Corintios. No hay más que un solo Dios. Entonces, cuando él arranca con eso, después él pasa a decir, aunque haya muchos que se llamen dioses, tanto en el cielo y en la tierra, como hay muchos dioses y hay muchos señores. O sea, él está poniendo lo que se cree. Pero él dice, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios. Y después dice, el Padre. Ahí está. Oh, y después dice, y un Señor. No dice que los dos son Dios. Jesucristo es el Señor. Pedro
Dice en Hechos 2:36 que Dios cumplió la promesa que le hizo a David en el Salmo 110, verso 1. Dice que se la cumple a su descendiente, a Jesús, sentándolo a su diestra. Y se cumple donde dice, dijo el Señor, dijo Yahvé, o como le llaman en el Antiguo Testamento, Yahvé, a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, Pedro lo da por cumplido en la exaltación de Jesucristo. Entonces, los apóstoles lo tenían claro. Dios es el Padre, Jesús es el Señor, pero fue que Dios lo hizo Señor al resucitarlo. En Filipenses 2:11 dice, por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, es Dios que lo exaltó, pero en la resurrección. Entonces, lo tenían claro los apóstoles. Eso Arrio no era lo que predicaba Arrio. ¿Me entiendes? Ok. Y digamos, ¿por qué? Esto solo es una pregunta, pero ¿por qué? Es decir, la postura me parece que es lo más cercano también, es muy cercano también al Islam, la visión que tiene de Cristo. Pero ¿por qué no aceptarían el Islam? ¿Por qué el Islam no acepta la Biblia? Es mi pregunta. Porque la última vez que chequé, la Biblia existió antes que existiera el Islam. Claro, El Islam apareció después con una creencia, con un libro. claro. ¿Por qué el Islam no acepta lo que está ya en la Biblia, que a Jesús se le llama hijo? Y el Islam no acepta que Alá tenga hijos. Ya, bueno, el Corán lo que niega es que sea el hijo, o sea, un hijo literal, o sea, porque, o sea, si vemos la definición de la palabra hijo, solamente puede ser o por reproducción sexual o por reproducción asexual. Y entonces lo que niega el Corán en sí es que Dios se reproduzca. ¿Entiendes? No, el Corán dice que Dios, Alá, no tiene hijos de ninguna manera. No dice eso, no dice que no tenga hijos de ninguna manera. De hecho, hay un Ok, hadith del te lo profeta Mohammed busco. que Te lo dice, dijo, el toda la propio Corán creación, dice claro, que claro, claro. Alá no tiene hijo, por lo tanto Jesucristo no es su hijo, es solamente un profeta. Claro, no es su hijo, por decirlo de alguna manera, biológico. Es lo que está Sí, tratando de pero decir ¿tienes el algún Corán. versículo, Kevin, tienes algún versículo del Corán o de los hadiths o lo que sea, donde Alá reconozca a Jesucristo como su hijo? Sí, el profeta Mohammed dijo, toda la creación son los hijos de Dios y los más amados para Dios son los que tratan mejor a su creación. No, yo no te pregunté eso. Eso incluye a Jesús. Sí, pero hijo, dije yo, hijo. A Claro, toda Jesús. la creación son los hijos de Dios. No, eso no fue lo que pregunté. Te vuelvo a preguntar, mira la pregunta que fácil. Hay un texto en los Sura o en el Corán, cualquier lugar, que Alá diga que Jesucristo es su hijo. Ya no me vengas con la tangente, hablo de Jesucristo. ¿A qué te refieres con su hijo? O sea, el Corán No, lo no, que no, lo que niega yo es estoy que sea... preguntando Claro, es la pregunta. Escucha, si tú tienes un sí, me das el sí. Si es un no, solo dime no, pero no quiero que te vayas por otro lado. Te lo pregunto es que nuevamente. no entiendo la En el Corán, pregunta. aquí la voy a hacer nuevamente. Yo sé que la estás entendiendo porque ya se la he hecho a musulmanes antes. Es que yo Y no si la soy han musulmán. entendido. Tú me estás diciendo el Islam. ¿El Islam no son los musulmanes? Ya, pero yo no soy musulmán. No me estás contestando, Kevin. ¿Islam son los musulmanes? Claro, Ok, para. ¿Por qué tú me dijiste y por qué no aceptas la postura del Islam? Tú me dijiste. porque quiero conocer tu postura. No Correcto, estoy pero tratando de si me debatir. dijiste eso, Sí, Kevin, sí, solo se trata de que sea. ¿Verdad que eso dijiste? Ok, claro. para. Mira, en el Corán se habla de que Jesús es hijo de María, pero no Sí, dice hijo de Alá. claro. Por ejemplo, tengo aquí, mira, Sura 112, verso 1 al 4, en el Corán, en el capítulo 4, verso 1, capítulo 4, versículo 171. Y en el capítulo 5, versículo 75. Todos estos textos se menciona a Jesús, pero no es hijo de Alá. Alá no tiene hijos. Insisto, lo que rechaza el Corán es que haya una filiación real o por adopción. O sea, En la el Biblia se concepto, la menciona idea, una afiliación real. en Escucha, el, en la Biblia, el Nuevo Testamento, déjame terminar la pregunta y me responde. En el Nuevo Testamento se habla de una afiliación literal de Jesús con Dios. yo diría que no.
pero sí le llama hijo. Claro. ¿Qué tipo de hijo es Jesús? Bueno, la postura mía, ¿vale? Es que Jesús es hijo de Dios porque es básicamente creación de Dios, entonces toda la creación son hijos de Dios Eso por el no es lo amor que que dice la Dios Biblia. tiene, por el amor que Dios tiene con la creación. Dios ama a la Mira, creación como si fueran sus hijos. mira, a todos aquellos que creen en su nombre les dio, a los que creen, escucha bien, a los que creen les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. En cuanto a Jesucristo, lo designó su hijo. Romanos 1:4. La palabra griega horizo, que está ahí, significa designación, es una función que Dios le dio. En el momento que le da la potestad, solo por ser hijo de David, automáticamente a eso se le llama, se convierte en el hijo de Dios. Por ejemplo, cuando a Salomón se le da la profecía en 2 de Samuel 7, verso 12, cuando tus días se acaben y descanses con tu padre, yo levantaré uno de tus hijos, uno de tus espermatozoides, un hijo tuyo, Ok, se ok, sentará en tu trono. A Salomón, ¿te acuerdas, verdad? Ok. Pero si claro. tú te vas al versículo 14, dice, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Ahora mira cuando se cumple la profecía de Salomón, dice que Jehová lo sentó como rey y le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Se usa ese lenguaje. Para mí no es literal. No es eso lo que quiere Claro. presentar. En el Nuevo Testamento se usa ese texto, el Salmo 2, verso 7, en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 13. Dice que esa promesa que Dios le hizo a los padres, la cumplió al resucitar a Jesús el Cristo y sentarlo a su diestra. Lo que dice el Salmo segundo, dice Hechos 13:32 en adelante. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En Hebreos 1:5 se repite. En Hebreos 1:4 dice que en la resurrección lo hace superior a los ángeles. Y en Hebreos 1:5 dice que yo te he engendrado hoy. Los textos donde se le aplica la resurrección, el engendramiento es en la resurrección. O sea, que Jesús se convierte en el Hijo de Dios. No es un hijo literal engendrado, que engendrado aquí. No. El Dios lo resucita y le da una designación, designado. En Romanos 1:4 está la palabra designado. Tú la puedes revisar en el griego. La palabra horizo es Ok. designado, designación. No está diciendo que sea literal ni que lo que cree el cristianismo. Entonces, el Islam la tiene equivocada por todos lados, porque la Biblia no dice que sea un hijo literal, afiliación, que eso es mentira del cristianismo. El texto sí dice que Dios le llama su hijo. ¿Por qué lo Claro, llama no. hijo? Porque le dio la potestad. El Corán Era lo que como un está rey haciendo es que corregir la heredaba a creencia. alguien. El Corán lo ¿Ah? que está haciendo es corregir la creencia equivocada que tiene la gente. No, no No, mira, necesariamente Kevin. está negando el texto. Kevin, yo he tenido musulmanes aquí a montón. Sí, ahora, mira, como te decía, el Corán está corrigiendo creencias equivocadas de los cristianos. Los musulmanes también tienen creencias equivocadas. Sí, pero mira, es que el ¿Entiendes? Corán directamente dice que Jesús no es hijo de Dios. Lo dice que Sí, no es. literal, claro. Está No corrigiendo, usa la palabra literal, Kevin, no la arregles, no la obvio, pero arregles. obvio, lo entiendo. Lo que te estoy diciendo es que la explicación, cuando o sea, el Corán no nada más dice en un vacío, Jesús no es hijo de Dios. Explica argumentos, te da argumentos de por qué no es el hijo de Dios. Y todos los argumentos son, ni Dios creó, o sea, ni Dios engendró a Jesús en el sentido literal, ni Dios adoptó a Jesús. Eso es lo que te está Mira, diciendo el Corán. yo te entiendo, Kevin. Kevin, yo me he revisado todos esos textos que ustedes usan y no dice lo que tú estás diciendo. Te lo explico nuevamente otra vez. El Corán simplemente niega completamente que Jesús sea hijo de Dios. Lo niega. No tienes un texto que cite la Biblia y diga, en la Biblia Dios dijo, yo te he engendrado. Y el Corán no lo cita, número uno. El Corán no admite que cuando Dios lo resucitó, dice que lo hizo su hijo con poder. Romanos Claro, porque el 1:4. Corán niega la resurrección. ¿Ves? Y la Biblia tiene la resurrección. Sí, sí. Entonces, ¿lo niega o no lo niega? El Corán niega la resurrección. Y niega que Jesús sea hijo de Dios también, porque en el bautismo le dice, Claro, este es mi literalmente hijo o por amado. ¿Lo adopción. dijo?
¿Lo dijo en el bautismo que era su hijo? Sí, es lo ¿Y que el dice la Corán lo Biblia. admite? ¿Lo admite el Corán? El Corán no niega las palabras. Lo que niega es el concepto que tiene la gente en la cabeza. No, el concepto bíblico, Kevin, olvídate de que yo no soy cristiano del Claro, convencional. claro, lo que Kevin, te estoy pongamos algo, tratando de decir, enderecemos algo, empecemos de cero. Mira, cuando hables conmigo, tal vez nunca has hablado conmigo. Cuando hables conmigo, olvídate del cristianismo, olvídate del judaísmo, vamos a la Biblia. Cuando ya ahora que lo tienes claro, cuando me hables a mí, vamos a hablar de la Biblia. En la Biblia, Dios llama a Jesús hijo y Jesús llama a Dios su padre. claro. Y el Corán niega ese hecho. 100% lo niega. No niega ese hecho, no. No niega que Dame Jesús un le haya dicho versículo, padre. te pido un versículo, te voy a pedir un versículo, que el Corán No hay diga... ningún versículo donde Escucha, diga Jesús nunca entonces, llamó padre a Dios. déjame termino, Kevin. Kevin, déjame termino. Pido un versículo, a ti y a quien sea, que el Corán diga Jesús es el Hijo de Dios. Que diga. No lo hay, no lo hay. Entonces, para ahí, ¿la Biblia sí dice que Jesús es el Hijo de Dios? Claro. Entonces, el Corán fue hecho con la intención de refutar el cristianismo. Y cuando refutan el cristianismo se desviaron de lo que la Biblia dice. El objetivo del Corán fue refutar la Iglesia Católica. Pero se les olvidó que en el texto dice lo que la Iglesia Católica no cree y el Corán no lo cree. Pero la Biblia sí lo tiene ahí. No lo puedes negar. Claro, claro. O sea, es que, mira, cuando cuando la Biblia dice que Jesús es hijo de Dios, se refiere a que es el hijo engendrado de Dios, o sea, el hijo salido de algo de Dios, o se refiere a ¿Te lo qué? explico otra vez? ¿Te lo O explico sea, tú otra vez? dijiste que es una designación, ¿Te lo que explico cuando otra es vez? resucitado, Jesús es señalado como hijo de Dios. ¿Te lo Se le da explico una otra vez dignidad. que en el bautismo le llamó hijo? ¿Te lo explico otra vez? Eso lo tengo claro. Mira, insisto, nuevamente, te repito que no venía a debatir, no estoy tratando de Está debatir, bien, estoy Kevin, si yo no tratando me de siento a conocer lo debatir, que tú esto es crees. normal para mí. Esto es normal ¿Entiendes? para mí, no te preocupes. Estoy tratando de conocer lo que tú crees. Realmente no me interesa debatir. Lo Está único bien, que mira, digo es, en la Biblia Dios le llama hijo, escucha, hijo, en el bautismo. En la transfiguración dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. El Corán no tiene un tan solo texto que diga que Jesús es el Hijo de Dios. No lo tiene. Entonces, ustedes dicen, no, pero es que no es literal. No importa cómo lo apliques. El hecho es un facto que te estoy dando. Es un fact de que en el Corán no están las palabras Jesús, Hijo de Dios. No están. claro, Eso es lo que porque estoy diciendo. o sea, le estaba tratando de explicar ese tema a la gente, o sea, el Corán está tratando de corregir la creencia equivocada que No, tiene el la Corán gente. está negando la Biblia. Eso No, es lo brother. que negó la Biblia. Ok, Kevin, No. solo te hago la última pregunta. Dice la Biblia, ¿cuántas veces está la palabra Hijo de Dios en el Nuevo Testamento? No lo sé. En el Corán, ¿cuántas veces está la palabra Hijo de Dios? Ahí sí lo sabes. Tampoco lo sé. O sea, ¿cuántas veces no las he contado, sinceramente? Es que no está ni una. Que Jesús sea Hijo de Dios en el Corán no existe. Claro, claro. Ok. Mira, entiendo tu punto. Creo que te he tratado de explicar. Está bien si no aceptas mi explicación, ¿qué le puedo hacer? Y nada, te decía que no venía a debatir, solo venía a conocer tu postura y solo quería saber por qué, o sea, por qué no te parece que el Islam pueda ser correcto dada tu cristología, digamos. Me interesaba saber eso. Si quieres bajarme, está bien. Correcto. No, el Corán niega la Biblia. Eso lo tengo claro yo. El Corán no salió para hacer algo como que la Biblia es verdad. No, el Corán niega los textos directos de la Biblia. Los niega. No realmente. Si lo hace, porque no hay ningún texto en el Corán que diga Jesús es hijo de Dios. Te lo dije. Ya, pero, o sea, lo que estás...
insisto, o sea, no sé si se está entendiendo, pero lo que el Corán está diciendo es que cuando la Biblia menciona, o sea, lo que está tratando, el concepto que está tratando de explicar es que cuando la Biblia habla de Jesús como hijo de Dios, no se refiere a que sea un hijo literal No o un hijo importa lo adoptivo que de se Dios. refiera, el hecho es Es que que sí lo importa lo dice. que se refiere. Después lo explicamos. ¿Cómo que no En importa lo que se refiera? la explicación la podemos dejar, está bien, la podemos explicar. El punto aquí en comparativa, la Biblia sí dice que Jesús es hijo de Dios, pero el Corán no lo dice. Si notas la distinción, es completamente distinto. Si el Corán admitiera que Jesús es hijo de Dios, de la manera que fuera, estuviera en el Corán. Estuviera. Pero el Corán No necesariamente, niega el no texto, lo necesariamente. niega. No necesariamente. O sea, estás haciendo ¿Tienes el texto que un el Corán salto que diga lógico las palabras terrible. Jesús, hijo de Dios? ¿Tienes un texto No, que el no, Corán es que diga no, Jesús, hijo de Dios? espera, es que o sea, te estás regresando diste otro argumento y estás preguntando No, sobre es que el problema lo estoy haciendo porque tu porque tengo argumento una ahora es audiencia. que Mi argumento ha sido el si el mismo, Corán que el aceptara ese Corán concepto lo niega la Biblia. mencionaría, pero no necesariamente. Porque, ¿Dice el Corán porque Jesús es hijo de Dios? Jesús acepta Escúchame, conceptos que no mencionó. Kevin, olvídate de la teología del Corán. Vamos a hacerlo simplemente. La Biblia sí tiene la palabra hijo de Dios muchas veces. ¿Cuántas veces la tiene el Corán? Existe, la expresión existe. ¿Hijo de Dios en el Corán? Claro, existe para negar la filiación literal Necesito, por escucha, adopción. Kevin, mira, no peques de deshonesto porque tú sabes que no es cierto. O sea, no Te entiendo, comparo la Biblia. no entiendo para dónde La va Biblia, plática, la Biblia sí sinceramente. tiene las palabras Jesús, hijo de Dios. Claro. Pregunta, ¿el Corán, escucha primero, ¿el Corán tiene las palabras Jesús, hijo de Dios? ¿Lo tiene? No. ¿Y qué Pero discutes? no, lo que estoy discutiendo es tu otro argumento donde dijiste que si en el Corán se admitiera ese concepto, tendría que estar mencionado. Y no necesariamente tendría que estar mencionado, porque Jesús aceptaba conceptos que no mencionó y que no menciona la Biblia. Entonces, es como si yo te dijera, para que yo pueda creer en un concepto, tiene que estar claramente mencionado por Jesús en la Biblia. No es así, porque Jesús dijo, aún tengo muchas cosas, pero ustedes todavía no las pueden aceptar. O sea que, ¿Qué cosas eran? Hay cosas que Jesús no dijo. ¿Qué cosas eran? No se sabe. Sí se supo. ¿Qué es? Él dijo eso antes de morir, que habían cosas que no las podían sobrellevar todavía. Pero fíjate que, escucha, cuando Jesús dice, hay muchas cosas que quiero deciros, pero por ahora no las podés sobrellevar. Más adelantito, él sí se las dijo. El problema lo tienen por no conocer la Biblia. ¿A qué se refirió en su momento? Ese es el problema. ¿A qué se refirió? Juan 16, según la creencia de ustedes. En Juan 16, verso 12. Luego, en el verso 13, mira lo que dice. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Viste que sí lo supieron? ¿Vino el Espíritu Santo o no vino? ¿Cuál Espíritu Santo? El que menciona ahí, no lo creo, en el día de Pentecostés, ¿qué fue lo que según sucedió? Lo que creen los cristianos, no encuentro nada que cumpla con esas características. ¿Te acuerdas con quién estás hablando? ¿Se te olvidó? Sí, no sé, o sea, no sé tú, no sé ustedes. ¿Vale? No, pero es que estás hablando conmigo y te quieres ir, como por la tangente. De repente tú sí puedes demostrar que tienes el Espíritu Santo. Pero te quieres ir por la tangente. Para nada. Y sabes que te lo dije. ¿Con quién estás hablando? Yo lo sé, por eso te digo, de repente, entonces, volvamos atrás. Tú sí puedes demostrar que tienes el Espíritu Santo. En el versículo, cuando él dice que les enseñará todas las cosas, ese Espíritu, ¿cuándo fue que vino? Dímelo tú, porque cada persona tiene una idea distinta.
en el texto dónde sucedió. ¿Cuándo fue que vino el Espíritu? No hay no hay En el mismo ninguna texto. explicación en la Escucha, Biblia hasta donde yo no aquí encuentro vamos, ninguna aquí vamos. explicación en la Biblia. El Espíritu de la verdad es el Espíritu Santo, y te voy a dar el texto para que mires. Cuando Jesucristo está hablando que el Espíritu de la verdad les enseñará todas las cosas, se refería al Espíritu Santo, que él iba a subir arriba y lo iba a enviar del Padre. Es el Espíritu Santo, y eso vino el día de Pentecostés. Pero, Ahí se lo ok, estoy diciendo. o sea, ok, pero ¿a quién vino? Vino a los apóstoles, ¿no? En ese momento. No vino a El día de todos. Pentecostés. Al día de Pentecostés 120 personas estaban reunidas. Claro, y vino a ellos, no vino a todos. No, entonces la pregunta es, ¿dónde está hoy ¿Qué cosa? ese Espíritu Santo? Está con aquel que acepta y reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios. Pero todo el mundo dice eso. Todo el texto dice. Todas las diferentes versiones del cristianismo. Sí, pero es que el problema es que tú tienes prejuicio y quieres echármelo a mí. No, para Ese nada. es el problema con ustedes. Para nada. Kevin, ¿cuántas veces te he dicho que yo no soy del cristianismo convencional? ¿Por qué me Por eso metes te a mí en la digo, olla? te No, repito, por eso no. No tiene sentido hablar con ustedes. subhanallah. Cada cosita, es que el problema del Islam y todas estas creencias del Islam es que ellos quieren echar a todos en el mismo saco. Ese es el problema de ellos. Le estoy diciendo, cuando yo lo digo, lo estoy leyendo en el texto. Y él dice, no, pero es que los cristianos, ya va otra vez a meterse con la gente. Y está hablando conmigo. ¿No tiene sentido, Kevin? Perdón, no escuché No me lo vuelvan a subir, moderador. Yo lo bajé porque ya no tiene sentido hablar con él. No me va a contestar, no va a admitir, ya no lo suban. A él no lo suban. Si él quiere subir, va a debatir conmigo y si vamos a hacer un debate. Si quiere subir, arreglamos un debate. Él en su plataforma, yo en la mía y con moderador y debatimos este tema. Lo debatimos. Le di bastante oportunidad. Para probar. Él no admitió que en la Biblia sí está la palabra Jesús, Hijo de Dios. Pero en el Corán no. Y él dice que el Corán es que lo trata de explicar y mete al cristianismo. No, yo pregunto, ¿está la palabra? Primero tiene que admitir si está. Si la palabra está. Si la palabra está. ¿Por qué no está? Porque el Corán no cree que Jesús es Hijo de Dios. Está. Te la di. Te dije que el Espíritu de la verdad, Jesucristo después dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, y si yo no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Sigue en el mismo contexto hablando de lo mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad. ¿Quién era el Espíritu de la verdad? ¿Quién era el Espíritu de la verdad? ¿De dónde lo iba a enviar? Y después él ya no quiso hablar del texto, sino que dijo, pero no vino a todos. El punto no era si iba a venir a todos. El punto era que el Espíritu Santo iba a venir. Él se quiso ir otra vez a enseñar todas las cosas. Ese es el punto.